Viernes, 12 de abril de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 202-8577. Tipo, aislada. Competencia por materia. Se surte a favor de los tribunales colegiados especializados en materia laboral cuando el acto reclamado en el amparo indirecto sea la cuantificación y pago de la pensión jubilatoria prevista en el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, Pemex, y sus empresas subsidiarias. Hechos: los tribunales colegiados de circuito especializados, respectivamente, en materia de trabajo y en materia administrativa, estimaron carecer de competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto promovida contra Pemex y uno de sus organismos subsidiarios, en la que se reclamó la omisión de la autoridad responsable de cubrir la pensión jubilatoria conforme al contrato colectivo de trabajo bienio 2021 a 2023. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el acto reclamado en el amparo indirecto se relaciona con el pago de la pensión jubilatoria prevista en el contrato colectivo de trabajo y las autoridades señaladas como responsables son Pemex y alguno de sus organismos subsidiarios, es de naturaleza laboral. Justificación. La jubilación es una prestación extralegal prevista en el contrato colectivo de trabajo y constituye un convenio entre la parte empleadora y el sindicato, por el cual la primera se obliga a otorgar, en sustitución del salario, una pensión jubilatoria a su cargo, sin recurrir al aseguramiento en el régimen obligatorio impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante las aportaciones y cuotas de ley. La jubilación de una persona trabajadora de Pemex y sus organismos subsidiarios, conforme a su contrato colectivo de trabajo, termina la relación jurídica de trabajo e inicia otra de retiro, igualmente de carácter laboral, ya que la pensión es cubierta por el propio patrón, por lo que no surge una relación posterior con un instituto de seguridad social que cambie su naturaleza jurídica a una de índole administrativa, pues no existe una subrogación por parte de un organismo público de seguridad social. De ahí que, tanto el acto reclamado como la autoridad responsable, tienen carácter laboral. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 14. Registro digital, 202-8581. Tipo, jurisprudencia. Defensa adecuada en el amparo indirecto promovido por persona privada de su libertad, sin asistencia de licenciado en Derecho. Es posible desechar de plano la demanda en el primer auto cuando se advierta una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pero en el mismo acuerdo la persona juzgadora debe garantizar la asistencia de un defensor. Interpretación de la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios en relación con la obligación de las personas juzgadoras de distrito de garantizar que la parte quejosa privada de su libertad sea asistida por una persona licenciada en Derecho, en términos de la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima. Mientras que uno determinó que en todos los casos debe garantizarse ese derecho, el otro resolvió que ese deber encuentra una excepción, cuando del estudio oficioso de la procedencia del juicio de amparo se anticipe el desechamiento de la demanda por existir jurisprudencia del alto tribunal que establece una causal de improcedencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando la persona juzgadora de distrito advierta la improcedencia del juicio de amparo, por existir jurisprudencia de la Suprema Corte que impone desechar de plano la demanda por actualizarse una causal de manera manifiesta e indudable, está facultada para desecharla en el primer auto que dicte, en el cual, además, deberá prevenir a la persona justiciable para que designe a un profesional del derecho que le asista, apercibida que de no hacerlo, no querer o no poder nombrarlo, le será asignado uno de oficio. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J, 43/2019, décima, de rubro, tutela jurisdiccional efectiva. Para garantizar que el juicio de amparo indirecto en materia penal sea acorde con ese derecho, el quejoso privado de la libertad debe contar con la asistencia de un abogado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la asistencia letrada debe ser garantizado a la persona quejosa privada de su libertad que promueve sin asistencia de defensor,
desde el primer auto, por lo que la persona juzgadora de amparo debe prevenirla para que señale a un defensor, o en caso de negarse o ser omisa, le designará uno de oficio. El primer auto dictado en el juicio de amparo puede ser el que desecha de plano la demanda, con base en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, contra el cual procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo. En todos los casos, sin excepción, las personas juzgadoras de amparo deben garantizar el derecho a la asistencia letrada a la persona quejosa privada de su libertad, que le permita impugnar el desechamiento mediante el recurso procedente, a través de un profesionista en derecho, que la apoye en la expresión de agravios, a ofrecer pruebas documentales para desvirtuar la causal invocada o, incluso, que le asesore para contestar la vista con la actualización de una diversa causal de improcedencia. Que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda darle en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Los órganos que conocen de la queja deben velar por el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los juzgados de distrito, y en caso de no advertir mayor beneficio, ordenar la reposición del procedimiento cuando se incumpla dicha obligación. Lo anterior, en la inteligencia que, para garantizar la asistencia letrada, el plazo para la interposición del recurso de queja comenzará a correr una vez que la persona profesionista asignada sea notificada personalmente del acuerdo de desechamiento. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 14. Registro Digital, 202-8585. Tipo, jurisprudencia. Interés suspensional en el juicio de amparo indirecto. Lo acredita la persona servidora pública del Instituto Nacional Electoral, INE, con su nombramiento expedido con antelación a la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reclamadas. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023. Argumentando que con su entrada en vigor se suprimirían diversos cargos en el Instituto Nacional Electoral, INE, entre ellos el que ostenta, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que se paralizaran sus efectos y consecuencias. Para acreditar su interés suspensional exhibió diversas documentales que la acreditan como servidora pública del área administrativa de dicho instituto. El juez de distrito le concedió la medida cautelar, al estimar que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión fue solicitada por la quejosa. La materia del reclamo es susceptible de suspenderse, se cumple con la apariencia del buen derecho y no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Contra esa determinación la autoridad responsable interpuso recurso de queja, argumentando que aquella carece de interés suspensional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona servidora pública acredita el interés suspensional con su nombramiento expedido con antelación a la entrada en vigor de las reformas reclamadas, pues con su ejecución podría suprimirse el cargo que ostenta. Justificación. La noción de interés suspensional, en relación con los artículos 128, 139 y 148, párrafo primero, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión de un acto o norma de carácter general, o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada y, en el caso de normas generales, demostrar que se es destinatario de ellas. En otras palabras, es el vínculo entre quien solicita la suspensión por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción y del citado artículo 128, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite a la persona juzgadora analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. Ahora bien, si la persona quejosa exhibió diversas documentales con las que demostró ser servidora pública de dicho instituto con antelación a la entrada en vigor de las normas impugnadas, que de ejecutarse podrían suprimir el cargo que ostenta, acredita su interés para obtener la medida cautelar solicitada, máxime que con su otorgamiento no se constituiría un derecho que no tenía. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 4 de 14. Registro Digital, 202-8588. Tipo, jurisprudencia.
Juicio de amparo indirecto en contra de la interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de autoridades investigadoras y sustanciadoras en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Procede conforme a la fracción 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo, legislación del Estado de Baja California. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de las autoridades investigadoras y sustanciadoras en un procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. Mientras que uno consideró que era improcedente porque el acto reclamado constituye una determinación adjetiva o intraprocesal que no genera un daño inminente y de imposible reparación. El otro determinó que esa regla no es aplicable al caso, pues conforme a la tesis de jurisprudencia P/J 29/2015, décima, del Pleno del Alto Tribunal, el caso debía ceñirse al artículo 107, fracción 8, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, en el caso examinado, el juicio de amparo es procedente conforme a la fracción 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Justificación. De acuerdo con la interpretación sistemática y evolutiva del Alto Tribunal respecto de la irreparabilidad del acto reclamado y de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo mencionado, según el cual procede contra el acto de autoridad que determina inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Dicha regla es aplicable también a las resoluciones de incompetencia pronunciadas por las autoridades administrativas en procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos en forma de juicio. Ese supuesto es análogo a la hipótesis examinada en la tesis de jurisprudencia P/J 29/2015, décima, de rubro, amparo indirecto. Procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y /diagonal o excepción de incompetencia, en términos del artículo 107, fracción 8, de la Ley de Amparo. Pues no existe la posibilidad de que otra autoridad tenga conocimiento del asunto y puede resultar que el procedimiento se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las que correspondan. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 14. Registro digital, 202-8589. Tipo, aislada. Legitimación en el recurso de queja en amparo indirecto. La tiene la persona a quien se concedió la suspensión definitiva para que se le proporcionara atención médica mediante visita hospitalaria en su domicilio, debido a su precaria condición de salud, contra el auto que deja sin efectos la multa impuesta a la autoridad responsable por el incumplimiento a esa medida cautelar. Hechos. Se concedió la suspensión definitiva en el amparo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, proporcionara atención médica a la persona quejosa mediante visita hospitalaria en su domicilio por su precaria condición de salud. Para cumplirla, la responsable subrogó el servicio médico a una empresa, la cual estaba por suspenderlo por falta de pago, por lo que la persona juzgadora requirió a las autoridades del IMSS que acreditaran el pago o las gestiones para tal efecto, bajo apercibimiento de multa y, al no haberlo hecho, se las impuso. No obstante, la dejó sin efectos cuando le informaron que requirieron al proveedor para que entregara diversos medicamentos a la quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona quejosa, a quien se concedió la suspensión definitiva en el amparo para que se le proporcionara atención médica mediante visita hospitalaria en su domicilio, debido a su precaria condición de salud, tiene legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto que deja sin efectos la multa impuesta a la autoridad responsable por el incumplimiento a esa medida cautelar. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 415/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 121/2017, décima, de título y subtítulo, recurso de queja. Procede contra el acuerdo del juez de distrito en que omite pronunciarse respecto de las medidas a que se refiere el artículo 158 de la Ley de Amparo, o señala que son improcedentes. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es necesario analizar detenidamente en cada caso concreto, si la determinación que se impugna mediante el recurso de queja efectivamente no es reparable en la sentencia definitiva. Por tanto,
si el órgano jurisdiccional dejó sin efectos una multa relacionada con el acatamiento a la suspensión definitiva, concedida a favor de una persona que cuenta con una condición de salud precaria y, por ello, requiere atención médica continua y permanente, que de no recibirla oportunamente podría tener graves consecuencias en su salud, vida e integridad. Esta tiene legitimación para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un proveído que puede causar un perjuicio irreparable, trascendental y grave a sus derechos fundamentales. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 202-8591. Tipo, jurisprudencia. Prolongación de la prisión preventiva oficiosa. Efectos del amparo contra la resolución que le establece, sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad. Hechos. En sendos procesos penales se impuso a los imputados prisión preventiva oficiosa. Ambos solicitaron su revisión, en virtud de que había transcurrido el plazo constitucional de 2 años, solicitud que resultó desfavorable y se prolongó la medida cautelar. Contra esa determinación, promovieron amparo indirecto, el cual fue concedido, atento a que el Ministerio Público no justificó la necesidad de su continuación. Sin embargo, los tribunales colegiados contendientes sostuvieron criterios discrepantes respecto a los efectos del amparo. Uno de ellos concluyó que la autoridad judicial debía ordenar la libertad del quejoso y que se impusieran otras medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva. El otro tribunal determinó que los efectos debían ser para que la autoridad judicial impusiera cualquiera otra, incluso la prisión preventiva justificada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se haya prolongado la prisión preventiva oficiosa más allá del plazo constitucional de 2 años de duración y sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad, el amparo debe otorgarse para el efecto de que la autoridad judicial responsable, 1. Ordene el cese de la medida cautelar y decrete la libertad de la persona imputada o acusada, y 2. Someta a debate en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, diversas a la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión 408/2015 y 315/2021. Estableció que no existe impedimento constitucional o legal para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un juez de control pueda ser revisada en el plazo de 2 años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Además, que del artículo 19 constitucional solo se advierten 2 posibilidades para restringir la libertad a las personas imputadas en un proceso penal a través de la prisión preventiva. A. Cuando la solicita el Ministerio Público, prisión preventiva justificada, y b. cuando el juez de control la impone de oficio, prisión preventiva oficiosa. Asimismo, estableció que las personas imputadas tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no sea superior a 2 años, y si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, serán puestas en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa se prolongue, esta decisión debe estar sujeta a un escrutinio elevado de justificación, en el cual debe tomarse en cuenta, 1. La complejidad del asunto, 2. La actividad procesal del interesado, y 3. La conducta de las autoridades. Por tanto, el Ministerio Público debe acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar lo anterior actualiza el cese de la prisión preventiva oficiosa y da lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión preventiva justificada. Todo ello conforme al diverso artículo 161 y demás aplicables de dicho Código Procesal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 14. Registro Digital, 202-8594. Tipo, aislada. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso D, de la Ley de Amparo. Es improcedente el interpuesto por la parte tercera interesada contra el acuerdo por el que se le reconoció ese carácter.
Hechos. En el juicio de amparo indirecto se reconoció a una empresa privada el carácter de tercera interesada, por lo que se ordenó su emplazamiento para que defendiera sus intereses. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso D, de la Ley de Amparo, es improcedente cuando lo interpone la parte tercera interesada contra el acuerdo por el que se le reconoció ese carácter. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 317/2017, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 23/2018, décima. De título y subtítulo, recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso D, de la Ley de Amparo. Es improcedente el interpuesto por las autoridades responsables. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si bien el recurso de queja procede contra las resoluciones que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, lo cierto es que para determinar su procedencia no es dable atender a ese enunciado normativo de manera aislada, pues resulta indispensable que quien lo interponga se vea afectado por esa determinación, ya que el medio de impugnación debe entenderse establecido en favor de la persona que, efectivamente, resulte perjudicada o agraviada con la resolución que pretende recurrir. Así, el auto en que se reconoce a la parte tercera interesada dicho carácter, a efecto de que acuda al juicio en defensa de sus intereses, no le causa afectación a algún derecho sustantivo, por el contrario, protege los relativos a que se le imparta justicia, a ser oída y vencida en juicio y actúe en defensa de sus intereses incluso, de no contar con tal carácter, así puede ser determinado en sentencia o en el recurso de revisión. Esto es, se trata de un acto que, de resultar incorrecto, puede ser reparado con posterioridad. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 202-8595. Tipo, aislada. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo. Procede contra el auto que deja sin efectos la multa impuesta a la autoridad responsable derivada del incumplimiento a la suspensión definitiva, si el acatamiento de ésta puede tener implicaciones directas en la salud, la vida e integridad física de la persona quejosa. Hechos. Se concedió la suspensión definitiva en el amparo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, proporcionara atención médica a la persona quejosa mediante visita hospitalaria en su domicilio, por su precaria condición de salud. Para cumplirla, la responsable subrogó el servicio médico a una empresa, la cual estaba por suspenderlo por falta de pago, por lo que la persona juzgadora requirió a las autoridades del IMSS que acreditaran el pago o las gestiones para tal efecto, bajo apercibimiento de multa y, al no haberlo hecho, se las impuso. No obstante, la dejó sin efectos cuando le informaron que requirieron al proveedor para que entregara diversos medicamentos a la quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo procede contra el auto del juez de distrito que deja sin efectos la multa impuesta a la autoridad responsable derivada del incumplimiento a la suspensión definitiva, si el acatamiento de ésta puede tener implicaciones directas en la salud, la vida e integridad física de la persona quejosa. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 415/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 121/2017, décima, de título y subtítulo, recurso de queja. Procede contra el acuerdo del juez de distrito en que omite pronunciarse respecto de las medidas a que se refiere el artículo 158 de la Ley de Amparo, o señala que son improcedentes. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que existen dos procedimientos por los cuales se puede hacer cumplir una resolución suspensional o tomar medidas para su cumplimiento, ya sea a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, o bien, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, hipótesis en la que el juzgador puede actuar oficiosamente imponiendo medidas disciplinarias y de apremio, como lo es la multa prevista en el artículo 236, fracción, del mismo ordenamiento. Así, una vez que el juzgador ha impuesto dicha multa en el incidente de suspensión y ésta se deja sin efectos, procede el recurso de queja para revisar la legalidad de dicha actuación, a fin de que, como lo estableció la segunda sala,
se analice con detenimiento si es reparable en sentencia definitiva, valorando las peculiaridades del asunto. Como sucede cuando el acatamiento de la suspensión tiene implicaciones directas en la salud, la vida e integridad física de la persona quejosa, dada la naturaleza trascendental y grave del auto impugnado, que puede causarle un perjuicio que no podría ser subsanado en la sentencia definitiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 9 de 14. Registro Digital, 202-8599. Tipo, aislada. Solicitud de autorización sanitaria para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la cannabis y sus derivados. La negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, con base en que la Ley General de Salud no establece su facultad para otorgarla, constituye un incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, independientemente de que no se fundamente en los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de dicha Ley General. Hechos: una persona solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, la autorización sanitaria para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la cannabis y sus derivados, quien se la negó al estimar que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que pueda otorgar la autorización requerida. La persona solicitante denunció el incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. La jueza de distrito declaró improcedente la denuncia pues la autoridad no sustentó su respuesta en los artículos 235, último párrafo. En su porción normativa solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y 247, último párrafo. En su porción normativa solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y de la Ley General de Salud, que fueron declarados inválidos en dicha Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la negativa de la COFEPRIS de otorgar una autorización en materia de control sanitario para el consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la cannabis y sus derivados motivada en que la Ley General de Salud no establece facultades para su otorgamiento, incumple los efectos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, porque de facto la autoridad sigue instrumentando el sistema administrativo de prohibiciones, con base en obstáculos jurídicos que ya fueron anticipados y sorteados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los lineamientos fijados en la sentencia de dicha declaratoria. Justificación. El propósito de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, por los efectos que se imprimieron en ella, consistió en retirar los obstáculos jurídicos, en específico, el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción y 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que impedían de forma absoluta el ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su ejecutoria, no se dejó al arbitrio de las autoridades de la Secretaría de Salud el otorgar o no las autorizaciones para las actividades relacionadas con el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis, sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas, y del psicotrópico THC, tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 6A, décima, 6A, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 11, y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocidos como marihuana. Por el contrario, se determinó enfáticamente que a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto, la Secretaría de Salud, a través de la autoridad competente, deberá emitir las autorizaciones a las personas adultas, en tanto que la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado. Así, se estableció que la circunstancia de que no exista normativa que regule el autoconsumo lúdico de las sustancias mencionadas, como parte del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es una cuestión irrelevante y no impide otorgar los permisos, porque mientras no se legisle al respecto, los lineamientos precisados en la propia Declaratoria General de Inconstitucionalidad constituyen la normativa que rige la expedición de las autorizaciones sanitarias del referido
estupefaciente, pues establece provisionalmente los criterios a observar: personas adultas, no frente a terceros ni menores de edad, no en lugares públicos, etc., para la emisión de las autorizaciones sanitarias. Aspectos que solo podrían variar si el Congreso de la Unión expide la legislación que sustituya a esos estándares. En consecuencia, al estar obligada la autoridad sanitaria a expedir las autorizaciones mencionadas con los lineamientos precisados en la referida ejecutoria, sin importar que no exista normativa que las regule, porque la finalidad principal del criterio sustentado por el Pleno es retirar los obstáculos jurídicos que impiden de forma absoluta el ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, no es impedimento para estimar que fueron desconocidos sus efectos al negarse una solicitud de autorización sanitaria el hecho de que en la resolución no se citaron los preceptos invalidados, pues estimarlo así privaría de toda funcionalidad a esa declaratoria y dejaría en manos de las autoridades al rehusarse a dar cauce a un derecho reconocido, con base en razones de orden fáctico y no jurídico. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 14. Registro Digital, 202-8600. Tipo, jurisprudencia. Separación de juicios de amparo indirecto. Su trámite injustificado viola los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. Hechos. Los jueces de distrito ordenaron la separación de diversos juicios de amparo indirecto, al considerar que los actos reclamados estaban desvinculados entre sí y la persona juzgadora a quien correspondió conocer de la demanda escindida se opuso a dicha separación, de lo que derivaron conflictos competenciales y de acumulación, en cuyas resoluciones se consideró injustificada la actuación de los órganos jurisdiccionales involucrados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la separación injustificada de juicios de amparo indirecto viola los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia. Justificación. Conforme al nuevo paradigma constitucional, al artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho de acceso a la justicia implica el deber del Estado de garantizar la efectividad de los medios de defensa o recursos, a efecto de evitar una demora prolongada en su resolución, derivada de requisitos o formalismos técnicos excesivos y carentes de razonabilidad. Por ello, no debe ordenarse la separación de juicios cuando se carece de elementos objetivos para ello, pues se origina un retardo en la integración y tramitación del expediente, el incremento de juicios de amparo indirecto, de los recursos y conflictos competenciales y de acumulación, así como de las cargas de trabajo de las áreas administrativas y de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 202-8601. Tipo, jurisprudencia. Suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. No procede en favor de los miembros de instituciones policiales cuando reclaman el acuerdo que da inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes al analizar si en el juicio de amparo procede la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en favor de los miembros de instituciones policiales, cuando reclaman el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Mientras que uno determinó que sí procede en términos de la jurisprudencia P/J 7/2017, décima, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en los procedimientos administrativos de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. El otro estimó fundados diversos agravios de la parte recurrente sin que al efecto aplicara la suplencia de la queja deficiente conforme al precepto referido. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede la suplencia de la deficiencia de la queja conforme a la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en favor de los miembros de instituciones policiales cuando reclaman el acuerdo que da inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Justificación.
El artículo citado prevé que el juzgador de amparo debe suplir la deficiencia de la queja en favor del trabajador cuando reclame algún acto propio de la materia laboral, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, lo cual evidencia que el asunto debe derivar de un conflicto en materia laboral, por lo que para su actualización en el juicio de amparo debe destacar el núcleo de prevalencia de los derechos laborales previstos y regulados en el artículo 123, apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como objetivo verificar si el acto u omisión atribuido a los servidores públicos afecta a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública, lo cual no incide en la materia laboral, ya que no se vincula directamente con la protección de los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Federal, sino con la imputación de un actuar irregular en el ejercicio de sus funciones. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 14. Registro digital, 202-8603. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Su concesión o negativa no depende de la otorgada en una controversia constitucional, cuando se reclame el mismo acto en ambos medios de control de constitucionalidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes al analizar si la suspensión decretada en una controversia constitucional debe considerarse para decidir concederla o negarla en un juicio de amparo indirecto promovido en contra del mismo acto reclamado. Mientras que uno determinó que la medida cautelar dictada en la controversia constitucional da lugar a negarla en el amparo, el otro consideró que como el objeto de los medios de control son distintos, la suspensión otorgada en la controversia constitucional no se contrapone a su concesión en el amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la concesión o negativa de la suspensión en un juicio de amparo indirecto no está sujeta a lo que se hubiere dictado respecto del mismo acto o norma en una controversia constitucional. Justificación. Este Pleno Regional en la contradicción de criterio 181/2023 sostuvo que la controversia constitucional busca preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal, a saber, salvaguardar el federalismo y la supremacía constitucional, dando unidad y cohesión a dichos órdenes en las relaciones de las entidades u órganos de poder que los conforman, siendo los órganos originarios del Estado los titulares de los derechos dirimidos en una controversia constitucional. Por su parte, el juicio de amparo permite combatir los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, habilitando a la autoridad jurisdiccional a verificar si existen o no tales violaciones y, en su caso, a proveer sobre la reparación adecuada y oportuna. Por lo anterior, la procedencia de la suspensión de los actos o normas reclamados en el juicio de amparo indirecto no puede atender al sentido de lo resuelto en la medida cautelar de una controversia constitucional respecto del mismo acto o norma, toda vez que no comparten la misma naturaleza. Las personas juzgadoras deben analizar los requisitos previstos en la ley de amparo para determinar si procede otorgar la suspensión, sin que puedan sustentar su determinación únicamente en lo resuelto en la controversia constitucional en torno al sentido emitido en la medida cautelar. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 14. Registro digital, 202-8604. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla cuando se impugna el oficio emitido por la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial, mediante el cual informa a una persona que no forma parte de las listas transitorias de acceso y promoción en la carrera judicial y que sus acreditaciones previamente obtenidas dejaron de tener validez para acceder a los cargos de actuario y secretario, al ser un acto prohibitivo con efectos positivos. Hechos. El quejoso causó baja como secretario de juzgado de distrito el 31 de diciembre de 2020 y consultó a la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, si las cédulas obtenidas para las categorías de actuario judicial y secretario de juzgado y de tribunal colegiado en 2002 y 2006, respectivamente, estaban vigentes.
En respuesta, aquella emitió un oficio mediante el cual le informó que conforme al sistema normativo que reglamenta la carrera judicial, no forma parte de las listas transitorias de acceso y promoción relativas, y que las acreditaciones obtenidas previamente dejaron de tener validez para acceder a los cargos mencionados. Inconforme con ello, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, en el que solicitó la suspensión provisional y el juez de distrito la negó, al estimar que el acto reclamado es declarativo e informativo, por lo que no lleva implícita una ejecución material ni produce un hacer positivo de la autoridad responsable. Además, porque de concederse se resolvería el fondo del asunto y se le constituiría un derecho que no tiene. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina, en atención a la apariencia del buen derecho, que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra el oficio reclamado, al ser un acto prohibitivo con efectos positivos, porque obstaculiza el acceso del quejoso a los cargos que conforman la carrera judicial, pues modifica derechos adquiridos que nacieron bajo la vigencia de la normatividad anterior. Justificación. Lo anterior, en términos del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, para el efecto de que no se aplique al quejoso el nuevo andamiaje constitucional y legal que regula la carrera judicial, siempre y cuando su baja en el cargo no derive de una sanción por cese o responsabilidad administrativa o de cualquier otro tipo y, para el caso de querer renovar la vigencia de sus acreditaciones para los cargos mencionados, deberá aplicarse la normatividad anterior y aprobar los correspondientes exámenes de aptitud. Ello, porque el oficio emitido por la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial sustentado en el sistema normativo que regula actualmente la carrera judicial, es un acto prohibitivo con efectos positivos, y conforme a la apariencia del buen derecho y analizado de forma integral con el sistema normativo que lo sustenta, se advierte que contiene vicios que atentan contra derechos adquiridos y tiene la categoría sospechosa de discriminar a los servidores públicos que obtuvieron sus certificaciones por parte del entonces Instituto de la Judicatura Federal para acceder a los cargos que conforman la carrera judicial. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de 14. Registro Digital, 202-8605. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla a las personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, INE, contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reclamadas. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023. Argumentando que con su entrada en vigor se suprimirían diversos cargos en el Instituto Nacional Electoral, INE, entre ellos el que ostenta, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que se paralizaran sus efectos y consecuencias. Para acreditar su interés suspensional exhibió diversas documentales que la acreditan como servidora pública del área administrativa de dicho instituto. El juez de distrito le concedió la medida cautelar, al estimar que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión fue solicitada por la quejosa. La materia del reclamo es susceptible de suspenderse, se cumple con la apariencia del buen derecho y no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. Contra esa determinación la autoridad responsable interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto a las personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales citadas. Justificación. El artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo otorga a la persona juzgadora la discrecionalidad para decidir sobre la suspensión del acto reclamado, a efecto de constatar que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El hecho de que las disposiciones de la reforma electoral aludida sean de orden público y de interés social, por sí, no significa que la medida cautelar sea improcedente, pues si bien puede ocasionar la inobservancia temporal de normas de carácter general, no es una razón suficiente para negarla, porque esa cuestión debe determinarse en cada caso atendiendo a las circunstancias particulares. Así, la concesión de la suspensión provisional solo tiene el efecto de mantener el estado de las cosas como se encuentran, esto es, que las personas trabajadoras adscritas a las áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral continúen prestando sus servicios.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito.